Muy bien. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, vamos a ir de a poquito. Presten atención, tomen apuntes para que quede bien claro. Muy bien. Ya vimos la meditación de hoy. La capacidad de este día sobre los temas va a ser interpretar los diferentes sistemas de energía humana y el metabolismo energético en el deporte. Obviamente lo vamos a relacionar porque estamos en nutrición en el deporte, así que la idea es que ustedes puedan interpretar, conocer también estos sistemas y después diferenciarlos. El tema entonces son sistemas energéticos según dieta y ejercicio físico. Las vías metabólicas. Sé que ustedes con el trabajo práctico estuvieron viendo algo sobre las vías metabólicas y vi la mayoría de los trabajos prácticos están corregidos, me quedaron unos 5 o 6 por ver, así que ya cuando termine la clase les envío la nota, pero me gustaría ver por qué estaba anotando los deportes que eligieron y quizás en algunos difieren en los sistemas metabólicos. En el caso de vóley, por ejemplo, en fútbol, en futsal, en natación, por lo menos las 3 alumnas que eligieron hasta ahora, ninguna me definió cuál es la vía metabólica de natación. Tenían que definir, ¿sí? Buscar. Vóley de playa y el otro deporte es ciclismo de montaña, ¿sí? Son los que pude ver y hay varios alumnos que eligieron esos deportes. Y entonces vamos también a conversar sobre eso para que realmente podamos definir el deporte y entonces todos trabajen con la misma vía metabólica. Podría ser una vía, las 2 o las 3, dependiendo también la bibliografía que encuentren, ¿sí? Pero ahora que vamos a aprender esto, entonces ya después van a poder discutir entre ustedes, los que eligieron el mismo deporte también, en qué por ahí se equivocaron, o en por qué insisto en qué es esta vía y no aquella, o por qué son 2 y no las 3, o por qué es una, ¿sí? Entonces presten atención para que puedan definir entonces su deporte. Las vías metabólicas tienen como objetivo la formación de energía necesaria para la contracción muscular. Existe una única molécula que se puede convertir directamente en energía. Se la considera moneda universal de energía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las vías metabólicas? Es la formación de energía necesaria ¿para qué? Palabra importante, palabras. Para la contracción muscular. Para la contracción muscular. ¿Se acuerdan cuando vimos el concepto de actividad física? ¿Cuál era el concepto? Es cualquier movimiento ¿Qué más? del cuerpo. Ajá, ¿qué más? Y Movimiento que requiera gasto de energía. Ajá, ¿para qué necesitamos la energía? Para la contracción muscular. Para la contracción muscular. Entonces justamente esto es para la actividad física, para cualquier movimiento. Nosotros lo vamos a ver con el deporte, pero fíjense cómo se relaciona en los conceptos que hemos visto. Justamente necesitamos energía para la contracción y eso produce un movimiento, ¿sí? ¿Quién soy? Estoy formada por una base nitrogenada, adenina, más una pentosa, ribosa, y 3 grupos fosfatos. Si se rompe alguno de mis enlaces de alta energía, fosfatos terminales, o sea, a través del proceso de hidrólisis, se produce una gran cantidad de energía química. ¿Quién soy? Es una adivinanza, por si no entendieron. A ver. ¿Cómo se llama? El ATP, ¿sí? Tiene una base nitrogenada, y podemos ver en el dibujo, ¿sí? Está en GIF, que se llama adenina, está en azul, después tenemos la pentosa, que es la ribosa, está en rosado, y los 3 grupos fosfatos que están en amarillo. Todo eso va a formar el ATP, ¿sí? ¿Cuánto va a liberar la energía química? Entre 7,2 y 12 kilocalorías es lo que va a liberar. Si se rompe alguno de los enlaces, fosfatos, se produce una gran cantidad de energía química, ¿sí? ¿Se entiende cómo es? Obtención de energía. Esto, a ver, cuando se produce el gasto de energía, digamos, este proceso, lo que hace es recuperarse a través de estas 3 vías. ¿Se entiende? Se va a recuperar
la energía, el gasto de energía a través de estas 3 vías metabólicas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta allí? Disculpe, Sí. no se logra ver, bueno, no sé, creo que es la diapositiva o la señal, pero se ve todo borroso, no sé si soy la única. A ver, ¿es la única, Ana? Sí, Lick, se ve borroso. Sí, se ve borroso. Se ve bien clarito. ¿Se ve bien? Se ve bien claro. Se ve bien, dice. Póngase lentes. A ver, ¿se ve bien? ¿Se ve borroso o se ve bien? Se ve Se ve bien. bien. Se ve bien. Ana, No sé, Lick, porque yo lo veo, o sea, como si, no sé, no llega la señal y no se ve borroso. Por eso quería saber si era la única, si era mi internet o era el suyo, Lick. y en teoría, yo estoy con el cable ahora, supongo que está bien, no sé. A ver. Está bien, Lick. Gracias, voy a Dice, tratar. ahora se ve bien. Hace rato sí estaba borroso. Ana, ¿mejoró el tuyo? No, pero yo creo que va a mejorar, Lick. Debe ser la señal. Está bien, muchas gracias. Bueno, porque si no, lo que puedo hacer ahora es mandar el PowerPoint por WhatsApp. ¿Prefieren eso? El tema es que, a ver, el tema es que tenemos evaluación, pero me gustaría que vean, ¿sí? Mientras, si pueden escuchar, de última repito de nuevo, no hay problema, ¿sí? Listen, si deja de compartir y luego vuelve a compartir, quizá A ver. mejor. Tal vez se va a mejorar. Voy a hacer. Ahí. A ver, conecto todo de nuevo. Ahí. Puede ser porque, no sé si será la calidad de la imagen. A ver, los PowerPoint están en blanco, o sea, la base es blanca y todas las letras son negras, o sea, hay demasiado contraste. Pero no sé si es por el color blanco. ¿Pueden ver bien ahora? Ana, ¿podés ver bien? Creo que sigue así, Lick, pero tal vez es la señal. Pero se logra verse algo, más o menos leer. Las letras pequeñas y no se leen nada, bueno, desde mi punto no puedo leer. ¿Las letras están pequeñas? ¿Los dibujos se ven claros? Sí, no, es que como, o sea, no está tan, no hay buena resolución, entonces cuando las letras son pequeñas, ahí sí ya no puedo leer nada, pero cuando tal vez es la señal, Lick, yo creo que es eso, pero voy a tratar de ver o escuchar, si es que soy la única, no sé si soy la única. No, ahora sí está borroso. Por lo menos para mí también. Sí, ahora sí. Estaba borroso. Acá es donde quedamos. ¿Se puede ver bien? Borroso. No, Ahora está sí borroso. dicen. Le doy la razón a todos. Está borroso, está. A ver. ¿Y qué puedo hacer? Porque es complicado. Eso está bien. ¿Este está Eso sí se bien? ve. Sí. La anterior no. Capaz es por el color. A ver. Voy a cambiar Sí. el color. Porque yo Esta se ve bien, Lice. Ya está bien, dice. Es que se va como cargando. puede ser. Sí. Bueno, lo que hacemos entonces es demorar un ratito en cada una para que se pueda cargar, ustedes puedan ver, ¿sí? De última yo les leo todo lo que dice, no hay problema. Lo que decíamos es que cuando se utiliza la energía, el ATP, necesitamos reponerlo o resintetizarlo, ¿sí? Producir de nuevo. Entonces el organismo lo hace a través de 3 vías metabólicas. ¿Cuáles van a usar? ¿Cuáles van a hacer esas vías? Algunos ya las han visto cuando buscaron en su trabajo práctico la información. El metabolismo anaeróbico y el metabolismo aeróbico. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los dos? Uno El precisa aeróbico. oxígeno y Que el otro no. una es de... Corta duración. La duración del ejercicio. El anaeróbico A ver, utiliza el esperen. consumo de azúcar para Larga. energía. La Esperen. glucosa. A ver, Giovanni, que hablaste más fuerte. Cuando ustedes quieran opinar, me dicen su nombre. Entonces, el primer nombre que escuche, les doy para que puedan hablar, porque si no hablan todos y no sé quién es, ¿sí? Para darles la palabra.
Bien, entonces me dicen su nombre y opinan. Ya. Giovanni, ¿qué estabas diciendo? Barrientos. Anaeróbico. En el metabolismo anaeróbico, pues he investigado de que utiliza la glucosa como principal energía para ejercicios de alta intensidad o ejercicios cortos como levantamiento de pesas y ¿qué se llama? El aeróbico, el aeróbico llega a ser lo que es la oxigenación, llega mayor oxígeno a la sangre. Bien, va por ahí. Ojo que tenemos, del anaeróbico hay dos tipos. Y del aeróbico, tratemos de modular, voy a tratar yo también, para que no suene aeróbico, anaeróbico, y suene claro, ¿sí? Y sobre todo en la clasificación de los anaeróbicos, ¿sí? Como decía Giovanni, en el anaeróbico se utiliza la glucosa, pero en un solo metabolismo, ¿sí? En una sola vía, porque en el anaeróbico tenemos dos, el aláctico y el láctico, ¿sí? Uno es aláctico, todo junto, y el otro es láctico. ¿Bien? Metabolismo anaeróbico aláctico, metabolismo anaeróbico láctico. Ojo, no se confundan y escriban bien, sobre todo en el parcial, porque no vaya a ser que se les olvidó la A o se le fue la A y sea incorrecta, ¿sí? Lo que está en el examen o en la evaluación es lo que va a quedar, por eso traten de escribir bien y que se entienda, y por eso deben diferenciarlos, ¿sí? Bien, láctico y aláctico. Uno va a utilizar glucosa, ya vamos a ver cuál es, como decía Giovanni, el otro tiene otra fuente de energía. Y en el metabolismo aeróbico vamos a utilizar, como decía Giovanni también, oxígeno. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre estos dos? El oxígeno. Anaeróbico quiere decir sin oxígeno y aeróbico quiere decir con oxígeno. Por eso el aeróbico también se llama metabolismo o sistema oxidativo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta allí la clasificación? En primer lugar son dos vías metabólicas, digamos, anaeróbico y aeróbico. Nada más que la anaeróbica tiene dos, aláctica y láctica. Entonces, en total serían tres, anaeróbica aláctica, anaeróbica láctica y aeróbica. ¿Bien? Lo que pasa es que son tres, porque son tres tipos de fuentes de energía, pero son dos porque uno utiliza oxígeno y la otra no. ¿Se entiende? Bien. Sí. Dicen, hablaban de la oxidación. ¿Cuál de los metabolismos era? Aeróbica. Se llama metabolismo aeróbico u oxidativo. Aeróbico oxidativo. O aeróbico oxidativo también se dice, de los dos. Aeróbico oxidativo o aeróbico oxidativo. Bien, ahora lo más importante. Dentro del anaeróbico, predomina, o sea, esta vía metabólica predomina en ejercicios de corta duración y de alta intensidad. Bien. El anaeróbico, láctico y aláctico, solamente anaeróbico, predomina en ejercicios de corta duración y de alta intensidad. En cambio, el metabolismo aeróbico, el que va a utilizar oxígeno, predomina en ejercicios de larga duración y moderada intensidad. Bien. O sea que el aeróbico va a ser más en ejercicios ¿de qué? ¿De qué tipo? ¿Se acuerdan cuando vimos las modalidades de deporte? No, no eran modalidades. Eran, ay, no me sale la palabra ahora. Cualidades. En la clase pasada. Uno era con F, el otro era con B corta, el otro era con R. ¿Se acuerdan o no? Resistencia. Bien, la resistencia, la velocidad y la fuerza.
¿sí? Relacionen con estos metabolismos, a ver, ¿quién quiere participar? En el anaeróbico, ¿qué utilizaríamos? ¿Resistencia, fuerza, velocidad? Resistencia. Velocidad. Velocidad. A ver, no escuché los nombres. Ana, velocidad. Resistencia. No, los nombres de ustedes para participar. Ana Elis. Ana Elis, bien. Ana, ¿cuál es entonces para anaeróbico? Yo creo que entraría velocidad y fuerza, ¿no? Porque son cortos periodos de tiempo y de alta intensidad, entonces creo que se manifestarían esos dos. Bien, ¿y para aeróbico? Resistencia y en todo caso, incluso, no solo resistencia, sí, para aeróbico. Bien, fíjense que ustedes cuando determinaron la vía de su deporte, la que predomina, del deporte que ustedes eligieron, no siempre el deporte es de resistencia, o es de fuerza, o es de velocidad. A veces combina, ¿sí? Pero en general las bibliografías determinan cuál es la vía que se usa, aunque sea en un 51%, un poquitito más, pero es la que más se usa, ¿se entiende? Eso es lo que había que determinar en el deporte. Porque es verdad, usamos las tres, pero ¿cuál se usa más en ese tipo de deporte, en ese tipo de actividad? Ahora, otra cosa que encontré importante es que ustedes determinaron que, por ejemplo, en fútbol el arquero no utiliza las mismas vías quizás que los jugadores. Dentro del fútbol, en los, y ahora me declaro ignorante acá, en los, ¿cómo se dice? En los lugares que juegan, en las ubicaciones. Defensa, delantero. Delanteros, sí. Mediocampo. Capaz no va a ser lo mismo igual, ¿sí? Que el mediocampista o que el defensor, etc. ¿sí? Entonces, fíjense qué importante que es, por eso les dije que busquen información de sus deportes, para que quizás ustedes puedan generalizar el deporte en sí, capaz la mayoría de los jugadores utilizan una vía metabólica más que otras, o también puedan diferenciar entre las ubicaciones que tienen, según si es en deportes en grupo, cómo es la vía que predomina, ¿sí? En cada tipo de ubicación. ¿Vamos hasta allí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bien, vamos a ver en primer lugar el metabolismo anaeróbico aláctico. O sistema. Perdón. No, le decía si en el trabajo teníamos que determinar, digamos, la vía metabólica de cada integrante o miembros de un equipo, ¿no? En un determinado deporte. No, no hacía falta. Simplemente en general, el deporte en general, no los deportistas. Ok, gracias. ¿Sí? El metabolismo anaeróbico aláctico, o también llamado sistema ATP-PCR, ¿sí? Este PCR significa la P de fosfo, como en química utilizan la P para fósforo, P, fosfocreatina, ¿sí? Entonces, metabolismo anaeróbico aláctico o sistema ATP-PCR, bien, de fosfocreatina. La molécula de ATP, utilizada como energía para la contracción muscular, puede perder un fosfato y transformarse en ADP, porque el ATP es adenosin trifosfato, 3 fósforos, o 3 fosfatos. En cambio, cuando pierde, digamos, pierde un fosfato y se libera energía, se va a transformar en ADP, adenosin difosfato. ¿Se entiende? Pierde un fosfato, ya no es tri, es di. O puede perder 2 y se transforma en monofosfato, AMP. ¿Se entiende? Pero ¿cuál es la que se utiliza para la energía? La ATP. Bien, nada más que cuando pierde un fosfato y libera energía, se transforma en ADP. Cuando pierde 2 fosfatos, se va a transformar en AMP. ¿Se entendió? Una vez utilizado el ATP almacenado en la célula muscular, tiene que volver a ser resintetizado. Necesitamos más energía a través de este metabolismo, el anaeróbico aláctico. Para volver a ser resintetizado, el ATP se necesita utilizar como fuente de síntesis
Esto puede ser fuente de síntesis o yo también le digo sustrato energético, o sea, de dónde va a sacar la energía este tipo de sistema. La fuente de síntesis va a ser el grupo fosfágeno. De allí va a sacar o va a transformar energía este sistema. El grupo fosfágeno se compone de ATP más la fosfocreatina, la PCR, consiguiendo de la PCR un enlace fosfato de alto contenido energético que lo transfiere al ADP a través del proceso de transfosforilación. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo el grupo fosfágeno, pero solamente va a necesitar este metabolismo el fosfato, el grupo fosfato de la fosfocreatina. Lo va a, de alguna manera, sacar o arrancar, ¿sí? Para dárselo al ADP. Y entonces, si yo tengo un ADP más un grupo fosfato, ¿en qué se transforma? No, un Además, un ADP. trifosfato. Un trifosfato, porque el ADP es difosfato, pero yo la energía la tengo en ATP. Entonces, al sumarle un fosfato más, tengo 3 fosfatos, por lo tanto tengo adenosin trifosfato, un ATP. ¿Se entiende? Es como que se usa, digamos, pierde el ATP un fosfato, libera energía, pero necesita otra vez formarse en ATP. Para eso utiliza el grupo fosfágeno, para sacarle el grupo fosfágeno, y entonces sumarle al ADP, que ya perdió energía, que ya perdió un fosfato, le suma uno más y queda en trifosfato. Lo repito de nuevo si no se entendió, pero ¿se entendió? No se entendió. Listo, por favor, puede repetir. De nuevo. Ahora lo vamos a ver en un dibujo, pero necesito que lo entiendan acá, si no en el dibujo capaz se complica. El ATP, dijimos que el ATP, cuando pierde un fosfato, va a liberar energía. ¿Se acuerdan cuánto libera? ¿Cuánto libera? 7 y 12 calorías. De 7 a 12 calorías. ¿Sí? Libera, porque pierde un fosfato. Entonces ese ATP ya no va a ser ATP, porque ya perdió un fosfato, ahora va a ser ADP. Pero yo necesito, este metabolismo necesita resintetizar de nuevo, producir de nuevo energía. Entonces va a hacerlo a través del grupo fosfágeno. Este grupo fosfágeno tiene ATP, ¿sí? Es una unión de ATP más fosfocreatina. Pero este ADP necesita esa fosfocreatina para que el grupo fosfato, ¿sí?, se una al ADP para formar ATP. ¿Se entiende? Eso que se liberó cuando perdí 7 o 12 calorías, cuando produje 7 o 12 calorías a través de la liberación de un grupo fosfato, hace que yo vuelva a necesitar otro grupo fosfato. ¿Sí? Es como un ciclo. ¿Sí? Pierdo un grupo fosfato y necesito otro grupo. ¿De dónde voy a sacar? Del grupo fosfágeno. Entonces, ¿qué va a quedar? Si yo tengo ATP más fosfocreatina, solamente saco la fosfocreatina, me va a quedar ATP más creatina. Es lo que va a quedar a través de este proceso de transfosforilación. ¿Se entendió? Sí, listen. Mariela, porque yo me acuerdo sus caras cuando teníamos clases, ¿o no? Mi cara está igualita. Está igualita, ¿viste? Ya sabía. A ver, porque no responde, por eso quiero que quede claro, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. La transfosforilación se produce... ¿Sí? No. ¿Querían preguntar algo? No. Acá está el gráfico. A ver si se entiende acá mejor. Listen, ¿puedes explicar? No se ve ni se escucha, listen. ¿No se ve ni se escucha? ¿Todos tienen el mismo problema? Debe ser tu Normal. señal. Debe ser tu señal. Se ve ahora un poco mejor, pero
Es la señal, dicen, de cada uno, porque se oye de corrido. Bien, a ver, de esto sí les voy a mandar una foto entonces, espérenme un ratito. Les mando una foto al WhatsApp para que mientras ustedes ven, escuchan la explicación, ¿sí? Por las dudas, a ver. Espero que ahí se vea. Bien, ¿ahí les llegó? Sí. Resumen en este dibujito, ¿sí? Empieza del lado izquierdo, sería donde está la creatina quinasa. Esta es una enzima, ¿sí? Que va a liberar, las enzimas son las que realizan estos procesos, ¿sí? La liberación de ese fósforo, o de ese grupo fosfato, de la fosfocreatina, ¿sí? La va a liberar de allí. Entonces, esta fosfocreatina, este fósforo, se va a unir al ADP, ¿sí? Este ADP más este fósforo, o el grupo fosfato, va a formar ATP. Fíjense que no es nada complicado. El grupo fosfágeno está compuesto por ATP más fosfocreatina. Eso es lo que dice ahí arriba. La creatina quinasa va a ir a liberar el fósforo de ese grupo fosfágeno. Se lo va a dar al ADP, que antes ese ADP era ATP, pero ya liberó energía y se quedó como ADP. Entonces necesita otra vez un grupo fosfato para formar ATP de nuevo. Ese ATP va a liberar un grupo de fosfato otra vez, va a liberar de 7 a 12 calorías y se va a quedar otra vez en ADP. Otra vez va a ir a buscar al grupo fosfágeno. La creatina quinasa va a liberar el fósforo. Y otra vez se lo va a dar al ADP, y así. ¿Se entendió? Y ahora sí, ahí estaba más sencillo. Eso se llama, la creatina quinasa, al liberar ese fósforo del grupo fosfágeno, se llama proceso de transfosforilación, porque de alguna manera transporta o transmite ese fósforo al ADP. ¿Vamos hasta allí? Sí. Bien. Y acá termina la vía metabólica. ¿Qué vía estábamos viendo? ¿Qué vía? Aláctica. Anaeróbica, aláctica. Anaeróbica, aláctica. ¿Qué grupo, perdón, qué vía? No, al revés, no me sale ahora. ¿Qué sustrato energético usa? ¿Qué fuente energética usa? ATP. No, todos utilizan ATP, o forman ATP. El grupo fosfágeno. El grupo fosfágeno, ¿sí? El metabolismo anaeróbico aláctico, por eso traten de relacionarlo, hagan memotecnia, pero para que esto quede claro y no se confundan. El anaeróbico aláctico utiliza el grupo fosfágeno, ¿sí? ADP, grupo fosfágeno, entonces se queda en ATP. Libera otra vez un grupo fosfágeno, otra vez hay que darle un grupo fosfágeno, y así, ¿sí? Este grupo fosfágeno, lo único que necesitamos es el fósforo de la fosfocreatina. Bien, a través de la creatina quinasa, que es la enzima que libera el fósforo del grupo fosfágeno. Vía aláctica, anaeróbica aláctica, utiliza la fosfocreatina o el grupo fosfágeno, ¿sí? Conclusiones. La vía metabólica, esta vía metabólica anaeróbica aláctica es muy rápida para la formación de ATP, pero también es muy limitada, porque produce poca cantidad de ATP. Porque también hay poca cantidad de PCR, ¿sí? De fosfocreatina. Como no hay mucha fosfocreatina, tampoco va a haber sustrato para formar mucho ATP, por eso es limitado. Un ATP es igual a una fosfocreatina.
O sea que de acuerdo a la cantidad de fosfocreatina que tengamos, va a ser la cantidad de ATP. Y como hay poco, va a haber poco ATP. ¿Sí? Por eso esta vía es rápida, pero es limitada. La producción de energía se suele agotar después de 6 a 10 segundos. Fíjense lo poquito que dura de actividad de máxima intensidad. Por ejemplo, la carrera de 100 metros. ¿Cuánto dura una carrera de 100 metros? ¿En cuánto se corre? ¿En cuánto tiempo? 9 segundos, 10 segundos. ¿Cuánto hizo Usain Bolt, creo que es? 9:36, no me acuerdo cuánto hizo. Sí, fíjense, ¿y qué vía metabólica utilizó? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Metabolismo anaeróbico. Anaeróbica aláctica. ¿Sí? Este tipo de metabolismo es característico de las fibras musculares rápidas. Fíjense que este va a ser su trabajo práctico, van a tener que buscar sobre las fibras musculares. Y entonces prestemos atención, ¿sí? Para que ustedes puedan relacionarlo y buscarlo mejor. Vía metabólica láctica no produce como metabolitos finales sustancias que puedan ser tóxicas, por eso se llama atóxica, ¿sí? No produce sustancias tóxicas para el organismo porque la creatina que queda, ¿se acuerdan que teníamos ATP, fosfocreatina? Solamente sacábamos el fósforo, nos quedaba el ATP y la creatina. Esa creatina se va a utilizar nuevamente para unirse al grupo fosfato y formar otra vez fosfocreatina. ¿Sí? Por eso, como se reutiliza, la vía metabólica anaeróbica aláctica es atóxica. ¿Bien? ¿Se terminó vía metabólica anaeróbica aláctica? ¿Se entendió? El proceso, Lice, no conseguí anotarlo. ¿Cómo era el proceso? ¿Era fosforilación o transfosforilación? Transfosforilación. Transfosforilación. Bien. Pasamos a la segunda. Metabolismo anaeróbico láctico o sistema glucolítico anaeróbico, o también se llama glucólisis anaeróbica. 3 nombres tiene: metabolismo anaeróbico láctico, sistema glucolítico anaeróbico o glucólisis anaeróbica. Este sistema anaeróbico láctico utiliza como fuente energética para la obtención de ATP glucosa. ¿Bien? ¿Quedó claro? Glucosa. La glucosa se almacena en hígado y en músculo en forma de glucógeno. Este proceso se llama glucogenogénesis. La formación de glucógeno, cuando se juntan todas las glucosas para reservarse glucógeno, se llama glucogenogénesis. Sería, génesis es formación o inicio, ¿sí? Y glucógeno es la reserva. Entonces la formación de glucógeno, glucogenogénesis. ¿Se entendió? Las reservas de glucógeno son movilizadas y convertidas en glucosa. Glucogenólisis. Cuando yo ya tengo reservas de glucógeno y necesito glucosa, ese proceso de transformación de glucógeno a glucosa o liberación de glucosa se va a llamar glucogenólisis. Cuando hay una ruptura, digamos, esto de lisis es una ruptura del glucógeno para liberar la glucosa. ¿Sí? Glucogenólisis. ¿Bien? Con el fin de mantener el trabajo muscular. Por eso se reserva esta energía en hígado y en músculo. ¿Hasta allí vamos bien? Fíjense que tenemos en el gráfico, pueden ver el gráfico si no les mando una foto. ¿Se ve? Bien, tenemos el músculo, que tiene reserva de glucógeno, tenemos el hígado, que tiene reserva de glucógeno, y tenemos
venas, digamos, o por donde circula la sangre, donde hay glucosa. Si esa glucosa a partir de la sangre va a ir a reservarse en músculo o va a ir a reservarse en hígado. Bien, esos son los dos gráficos que tenemos. Este glucógeno, ¿sí?, se va a transformar en glucosa en el músculo. Vean el músculo. El glucógeno se va a transformar en glucosa, ¿sí? De la sangre va a pasar al músculo, se va a reservar como glucógeno, y entonces se va a obtener energía también de allí, ¿sí? En el caso del hígado, tenemos glucógeno también, que también se va a transformar en glucosa. ¿Cómo se va a llamar el proceso de glucógeno a glucosa? Glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Sí? ¿Y cómo se va a llamar el proceso de glucosa a glucógeno? Glucogenogénesis. Glucogenogénesis. ¿Sí? Bien. ¿Hasta allí van bien? ¿Se entiende? Bien. Me parece que no se va a ver tanto, está en celeste. ¿Pueden ver bien? La glucosa es metabolizada a través, sí. Sí, la glucosa es metabolizada a través de esta vía metabólica formada por 10 reacciones enzimáticas. No vamos a aprender las 10 reacciones, pero sí vamos a saber que esta vía láctica, anaeróbica láctica, que utiliza glucosa, metaboliza la glucosa a través de 10 reacciones enzimáticas, que se llevan a cabo fuera de la mitocondria. Se transforma inicialmente en ácido pirúvico, ¿sí? Esta glucosa se va a transformar en ácido pirúvico o piruvato, que se transformará luego en ácido láctico, generando a lo largo del proceso ATP. Entonces el resultado, digamos, de estas reacciones, 10 reacciones, no van a llegar al ATP, no va a ser igual a ATP, sino que en el proceso de cada reacción va a ir produciendo ATP. ¿Se entiende? Esta glucosa va a ser... ¿Pero me escuchan bien? Borroso está. Se puso borroso, sí, dice la presentación. Hace rato veían bien. Y yo, a ver, voy a sacar el cable, capaz, pero no creo que se corte. Espero que se corte. Bueno, ahí voy a conectar de nuevo. Ahí. Ahora sí, dice. Bueno, entonces decíamos que la glucosa va a ser metabolizada a través de esta vía anaeróbica láctica, formada por 10 reacciones enzimáticas, ¿sí? A través de cada una de las reacciones se va a ir produciendo ATP. ¿Por qué? Porque esta glucosa se va a transformar en ácido pirúvico o piruvato, que este ácido pirúvico o piruvato después se va a transformar en ácido láctico, ¿sí? Se volvió goloso, dice. Bueno, escuchen, presten atención. Este proceso, este ácido láctico, va a perder un ion de hidrógeno y se va a transformar en lactato, que se acumula en la fibra muscular produciendo acidosis. Esto va a producir una inactivación enzimática, puede producir esta acidosis, este lactato, inactivación enzimática y una afección en la contracción muscular. Si la acumulación es elevada, la acumulación de lactato, puede bloquear el propio sistema energético, ¿sí? ¿Qué saben ustedes del lactato, del ácido láctico? Es tóxico. Bien, ¿pero qué más? He estado leyendo, pero me he olvidado. Lice, ¿no es aquella sensación de molestia en el músculo cuando estás sobreentrenado?
Bien, lo podemos ver así. Sí. ¿Sí? Lo podemos medir así como ese dolor, ¿no? Por la producción de ácido láctico. ¿Sí? Puede Bien. ser aquella macurga que produce después del sobreesfuerzo del músculo. En el entrenamiento siempre es. Sí, bien. Sí. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, el lactato va a producir acidosis, que esto puede llegar a la inactivación enzimática y afección en la contracción muscular. Decimos que si la acumulación es elevada, ¿sí? Puede bloquear el propio sistema energético, y esto es complicado, sobre todo en el deporte. Aparece un sistema amortiguador, porque nuestro organismo obviamente tiene ese mecanismo de autorregulación, de equilibrio. Entonces va a aparecer ¿quién? El neutralizador del lactato, que se llama bicarbonato. ¿Sí? El lactato, y el bicarbonato, ¿qué va a hacer? Va a neutralizar esta acidosis. ¿Sí? Lo mismo que cuando hablamos por ejemplo, de la acidez estomacal, ¿sí? Cuando tenemos acidez necesitamos un neutralizante de esa acidez. Bien. Entonces, en este caso del lactato es el bicarbonato. El lactato producido puede seguir 2 vías, seguimos en el proceso, mientras se está produciendo el ATP, pero este lactato va a seguir 2 vías. Puede transformarse de nuevo en piruvato, ¿sí? Que acá nos dice la bibliografía que 1/3 del lactato, o sea, muy poco, se va a volver a utilizar, ¿sí? Se va a volver a transformar, perdón, en piruvato. Si no, este lactato va a pasar a la sangre, va a llegar al hígado para su reconversión en glucosa, y esto va a producir de nuevo la gluconeogénesis, y entonces esto pasa en los 2/3 del lactato producido en esta vía, ¿sí? Entonces, volvamos a donde empezamos. La glucosa, que es el sustrato energético o la fuente de energía de la vía anaeróbica láctica, va a pasar por 10 reacciones enzimáticas. Mientras pasa por esas reacciones, va a producir ATP, energía. ¿Sí? ¿Cuáles son estas reacciones? Se va a transformar en ácido pirúvico, o también llamado piruvato, que también se va a transformar en ácido láctico. Este ácido láctico va a perder en el proceso un ion de hidrógeno y se va a transformar en lactato. Este lactato se va a acumular en la fibra muscular produciendo acidosis. Esta acidosis va a inactivar las enzimas y puede afectar la contracción muscular. Si este lactato es en exceso, es elevado, puede incluso bloquear el propio sistema anaeróbico láctico. Pero, si como nuestro organismo es muy inteligente, va a producir bicarbonato para neutralizar este lactato. El lactato producido puede seguir 2 vías. Transformarse de nuevo en piruvato. ¿Dónde teníamos piruvato? Cuando la glucosa se transformaba en ácido pirúvico o piruvato, era el primer proceso. ¿Sí? Y si no, lo que va a hacer también la mayor parte de piruvato, perdón, la mayor parte del lactato, va a ir a hígado, se va a reconvertir en glucosa para proporcionar gluconeogénesis. Cuando hablamos de gluconeogénesis, ¿qué queríamos decir? Nueva formación de glucosa. ¿A través de qué? Del hígado. Sí, pero era de otros sustratos que no son glucosa. ¿Se acuerdan cuando transformamos a través de proteínas o de grasas? Se llama gluconeogénesis. ¿Sí? Porque es algo nuevo, digamos, o extraño a la glucosa. ¿Bien? ¿Y por qué es extraño? Porque es a través de este lactato. ¿Sí? Entonces, como es una retransformación, se va a llamar gluconeogénesis. La mayoría de este lactato va a ser esto, ¿sí? Por eso en el gráfico, ustedes tienen que, esta glucosa va a pasar por muchos procesos, por 10 dijimos, y en el camino va a producir energía. Al final del proceso va a quedar lactato, como residuo, digamos, ¿sí? Este lactato puede volverse a transformar en piruvato, o lo que va a hacer es ir por la sangre hasta el hígado para producir gluconeogénesis. ¿Bien?
Este ciclo que tenemos acá, que mencionamos recién, se llama ciclo de Cori. C-O-R-I, ciclo de Cori. Bien, dudas. ¿Vamos bien hasta ahí? Los siento muy callados. No sé si están entendiendo o no. Dice una consulta. Sí. Cuando dijo que se forma el lactato y que la acidosis bloquea la, o sea, dice que produce inactivación enzimática, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se produce eso? Que no se puede quizás volver a producir energía por ese sistema. Ah, por eso dijo que bloquea el sistema, ese sistema de anaeróbico láctico. Sí, claro. Claro, bloquea el proceso, entonces no se puede volver a producir energía a través de este sistema. Para mí yo lo veo, como decía Giovanni, me parece, es como que cuando hacemos ejercicio y hacemos mal el ejercicio, nos sobreexigimos, el músculo queda duro prácticamente y no podemos hacer nada. ¿Sí? O sea, nos duele más bien. ¿Se entiende? Porque ha producido lactato, que es un residuo. Por eso se llama anaeróbico láctico. ¿Se entiende? Este ciclo, este sistema por donde se produce energía y demás, se llama ciclo de Cori. Acá está el dibujo, espero que se entienda, está un poquito más complejo que el otro, ¿lo pueden ver o les mando una foto? Se ve. Mande una foto, Liz. Una foto. ¿Mando la foto? Sí, enviar foto, por favor. Por favor. A ver. La acidosis es lo mismo que el bloqueo del metabolismo anaeróbico láctico, dicen. La acidosis va a producir eso. El bloqueo de todo el metabolismo en sí. Sí. Bien, ahí tenemos entonces el gráfico, ya les mandé al WhatsApp. Fíjense que esta glucosa, tenemos la glucosa ahí en músculo, va a pasar por 10 reacciones enzimáticas, ¿sí? Fíjense las flechitas. Estas reacciones enzimáticas van a producir ácido pirúvico o piruvato. Este ácido pirúvico o piruvato se va a transformar en ácido láctico. Este ácido láctico va a perder un ion de hidrógeno y se va a transformar en lactato. Este lactato va a ir por sangre al hígado para producir glucosa. Esa glucosa se va a reservar en hígado. Cuando la glucosa se necesite, se va a liberar del hígado, va a ir por sangre al músculo, va a producir las 10 reacciones enzimáticas, va a producir ácido pirúvico piruvato, se va a transformar en ácido láctico. Este ácido láctico va a perder un ion, se va a transformar en lactato, el lactato va a ir por sangre al hígado y así va a seguir todo el ciclo de Cori. ¿Se entendió? Los que sí, digan sí, por favor. Y los que no, vuelvo a repetir. ¿Puede volver a repetir, por favor? Bien. Acá tenemos el músculo, que es el que reserva glucógeno, y tenemos el hígado, que es el que reserva glucógeno también. El glucógeno en hígado se va a liberar como glucosa y en músculo va a pasar lo mismo. ¿Bien? Ahora, esta glucosa que está en el músculo, hablamos del músculo porque es el que va a hacer la contracción muscular, va a pasar por 10 reacciones enzimáticas, la glucosa. Ese es el sustrato del metabolismo anaeróbico láctico. La glucosa va a pasar por 10 reacciones enzimáticas, se va a transformar en ácido pirúvico o piruvato. Ese ácido pirúvico o piruvato se va a transformar en ácido láctico. El ácido láctico va a perder un ion de hidrógeno y se va a transformar en lactato. Este lactato es el que va a producir esa acidosis que nos va a hacer doler el músculo, ¿se entiende? Pero decíamos que este lactato también va a ser neutralizado
por el bicarbonato. Bien, este lactato se puede volver a transformar en piruvato, ¿sí? Fíjense que está arriba el lactato donde está el músculo, se puede transformar en piruvato que va a volver a producir, va a volver a ser parte de este proceso, pero es muy poquito lo que se utiliza de lactato para producir piruvato. La mayoría del lactato va a ir por sangre hasta el hígado y se va a transformar en glucosa. Eso se llama gluconeogénesis, porque no es glucosa en sí, es lactato que a través de los procesos se va a transformar en glucosa. Por eso se llama gluconeogénesis, porque se produce glucosa a través de otros sustratos como proteínas, como grasas o como lactato. Esta glucosa, si se necesita, puede ir de nuevo esta glucosa se va a reservar como glucógeno, y cuando se necesite de nuevo, el glucógeno se va a liberar, va a liberar glucosa, va a ir por sangre, va a ir al músculo, la glucosa va a pasar por 10 reacciones enzimáticas, va a transformarse en ácido pirúvico, va a transformarse en ácido láctico, va a producirse lactato y otra vez empieza el ciclo. Entre estos procesos, ¿dónde se produce la energía? A ver. ¿El hígado? No. Durante el proceso, no en qué parte, sino en qué... A ver, ¿cómo diría la pregunta? Sí, sería en qué lugar o en qué momento se produce la energía. Cuando pasa por las 10 reacciones enzimáticas. Muy bien, ahí se produce la energía. Mientras va pasando por estas reacciones enzimáticas se va a producir ATP. ¿Se entiende? Al terminar esas 10 reacciones va a quedar ácido pirúvico, que se va a transformar en ácido láctico, que se va a transformar en lactato, que va a producir acidosis. Tenemos procesos. Glucogenólisis, ¿cuál era, qué representaba la glucogenólisis? Transformación de glucosa, de glucógeno a glucosa, creo que era. La Bien. liberación de la glucosa. Liberación de glucosa a partir del glucógeno. ¿Qué representaba la glucogenogénesis? Transformación de la glucosa a glucógeno. Bien, esa reserva. ¿Qué representaba la glucogenogénesis? Ah, no, ya la dijimos, la glucogenólisis. Ah, no, ya la repetimos. Bien, están todos. Perdón. Había otro más que dijimos, a la gluconeogénesis. ¿Sí? Obtención de glucosa a partir de otro. Sí, está acá en el hígado. ¿Se ve? Gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogenogénesis. ¿Bien? Están las tres. Bien. Disculpe, ¿puede volver a mencionar qué representaba cada uno de esos procesos, por favor? Para anotar y no olvidarlo. Fíjense que igualmente en el gráfico están las flechas, pero la glucogenólisis, ustedes separen, glucógeno, lisis. ¿Qué quiere decir? Que el glucógeno se va a romper, básicamente, o se va a sintetizar. No sería sintetizar. El proceso contrario de sintetizar. Bien, ya cuando venga la palabra se las digo. El glucógeno va a liberar glucosa. Por eso es glucogenólisis. Lisis quiere decir ruptura. Tengo glucógeno como reserva, pero mi organismo necesita glucosa, libero. Glucogenólisis. Pero nosotros le decimos glucogenólisis, ¿sí? Después tenemos la glucogenogénesis, que es lo contrario, es cuando tengo glucosa y necesito reservar como glucógeno. Glucogenogénesis, formación de glucógeno. Y después tenemos la gluconeogénesis, que sería glucosa, nuevo, génesis, formación.
es la formación de glucosa a través de nuevos sustratos, a través de proteínas, a través de grasas, a través de lactato. ¿Quedó? ¿Quedó los conceptos? Sí, gracias. Bien. Conclusiones. Este metabolismo anaeróbico láctico produce ATP con rapidez, pero menos que la vía anterior. O sea, entre los dos anaeróbicos, láctico y aláctico, ¿cuál produce más ATP? Aláctico. El aláctico. ¿Sí? Pero láctico produce ATP con rapidez, pero menos que la vía anterior. Es limitada la producción de ATP, pero lo produce en más cantidad. ¿Se entiende? A ver, vamos separando las dos. Esta vía láctica produce ATP con rapidez, pero menos que la vía anterior. Quiere decir que ¿cuál va a ser más rápida? Esa era la pregunta. ¿Cuál va a ser más rápida? ¿Cuál vía anaeróbica? ¿Láctica o aláctica? Láctica. Anaeróbica láctica. Aláctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es rápida, pero menos que la aláctica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es más rápida? ¿Cuál vía? Láctica. Aláctica. Bien. Ahora, también es limitada la producción de ATP como la otra, pero lo produce en más cantidad. ¿Por qué? Porque este produce 2 ATP por glucosa. La otra vía, ¿cuántos ATP producía por grupo fosfágeno? 1. 1. Entonces, digamos que es un poquito más lento, pero produce más. El otro es más rápido, pero produce menos. ¿Se entiende? Permite realizar esfuerzos intensos con una duración de segundos, de unos pocos segundos, hasta 3 o 4 minutos. ¿Qué quiere decir? Que esta va a producir por más tiempo, porque también es un poquito más lenta, pero va a producir más. ¿Sí? Entonces, esos segundos, digamos que hace rato teníamos, ¿cuántos segundos teníamos? de 6 a 10, ¿cierto? Ahora tenemos pocos segundos hasta 3 o 4 minutos. ¿Qué deporte puede durar de 3 a 4 minutos en una competencia? ¿Cómo dijo, dice? ¿Qué deporte puede durar en una competencia 3 a 4 minutos? De los deportes que ustedes vieron. Atletismo podría ser, Lisa. Atletismo. ¿Qué más? Puede ser la natación. Natación. ¿Sí? Por ejemplo, también tenemos las carreras, pero las carreras de ya 200 metros, 800 metros. Hace rato teníamos de 100 metros. Porque duran de 30 a 120 segundos. ¿Cuántos son 120 segundos? 2 minutos. 2 minutos. ¿Sí? Este tipo de metabolismo es característico de las fibras musculares rápidas, tipo 2A. Hace rato hablábamos de las fibras musculares rápidas, pero ya no teníamos clasificación. Fíjense que acá entra la clasificación, tipo 2A. Entonces, acuérdense que ese va a ser su trabajo práctico, buscar información sobre las vías musculares. Produce sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo, que se llama ácido láctico, cuyo acúmulo puede limitar el rendimiento muscular, facilitando la aparición ¿de qué? Fatiga. De fatiga. Fatiga muscular. A ver, ¿qué pueden decirme sobre la fatiga muscular? ¿Qué se siente? ¿O han sentido alguna vez fatiga muscular? ¿Es la macurca? El músculo medio pesado. Músculo pesado. ¿Qué más? Sensible. Sensible.
Tal vez dolor. Dolor. Bien. Esta aparición de fatiga es justamente lo que hay que evitar también en el deporte lo más posible. Por eso esta vía metabólica es tóxica. Esa también es la diferencia entre la vía láctica y aláctica. Aláctica quiere decir que no es tóxica, no va a producir lactato. En cambio, la vía láctica va a producir lactato, por lo tanto es tóxica. Va a quedar residuos después de haber obtenido energía. Segunda vía, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí. Bien. Tenemos hasta 11:45, perdón, o hasta 11:45. 11:45, bien. Bueno, les presento al ciclo de Krebs. Ay, No sufran, ay, no sé por qué quedó así el PowerPoint. A ver, espérenme que lo arregle. Esto creo que era más chiquitito. Bien. Bueno, quédense tranquilos que no es que se lo van a tener que aprender de memoria, ¿sí? Pero sí lo que va sucediendo y las enzimas que se utilizan, quizás. Lo más importante es que sepan cómo se utiliza esta vía y para qué. ¿Bien? Bueno, creo que esto es todo porque... Ah, bien, tenemos las conclusiones. Esta es toda la explicación de la vía aeróbica oxidativa. ¿Por qué se llama aeróbica oxidativa? ¿Por qué? Porque hace el uso de oxígeno. Porque utiliza oxígeno. Vamos a ver por qué. Tenemos en primer lugar la fase oxidativa. Tenemos nutrientes, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Estos hidratos de carbono se van a transformar en glucosa. Los lípidos se van a transformar en triglicéridos. Y las proteínas, obviamente en proteínas, pero tenemos una clasificación y hasta llegar a los aminoácidos. Este hidrato de carbono se va a transformar en glucógeno, ¿sí? En la reserva de glucosa. Este glucógeno va a liberarse, ¿sí? Va a producir glucosa, y este proceso se va a llamar glucólisis aeróbica, ¿sí? Glucólisis aeróbica. Bien. Los lípidos se van a transformar en triglicéridos, estos triglicéridos en ácidos grasos, y va a ocurrir el proceso de beta-oxidación. Fíjense que todos utilizan oxígeno, aeróbica, oxidación, ¿sí? Las proteínas también se van a transformar en aminoácidos, y este proceso se va a llamar desaminación oxidativa. Son los tres procesos: glucólisis aeróbica de los hidratos de carbono, beta-oxidación de los lípidos y desaminación oxidativa de las proteínas. Estos tres procesos que van a ocurrir por los macronutrientes, van a transformarse estos macronutrientes en acetilcoenzima A. ¿Bien? ¿Se entendió hasta allí? Después les mando un video, había uno, sobre la explicación del ciclo de Krebs, no se preocupen. Bien, esta vía metabólica va a utilizar los macronutrientes para producir energía. Este acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs, y entonces, ¿qué sucede en el interior de la mitocondria? Y va a empezar este ciclo, ¿sí? Que va a ser dirigido por las enzimas. Fíjense abajo en la esquina derecha, tenemos un cuadrito, triángulos, perdón, amarillos que mencionan las enzimas. Entonces todos los triangulitos que ustedes vean alrededor del ciclo de Krebs van a ser las enzimas, ¿sí?
Fíjense que entra la citrato sintasa, la aconitasa, la isotrato deshidrogenasa, etc. ¿Sí? Todas estas enzimas que van a ir modificando este acetilcoenzima A. En el camino van a producir energía, van a liberar dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Este ciclo de Krebs también se llama ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Como decíamos, sucede en el interior de la mitocondria. Por último, ¿sí? En este ciclo va a ocurrir la fosforilación oxidativa, que esto da una formación de ATP. ¿A través de qué? Simplemente de los hidratos de carbono y los lípidos, que son las fuentes principales de energía. ¿Por qué no menciona las proteínas? ¿Por qué no menciona las proteínas como fuente principal de energía? Porque son aminoácidos. No sé. No. Porque, o sea, más que ser una fuente de energía, creo que ayudan en el proceso de la obtención de energía. Sí, las enzimas son proteínas, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan cuando vimos, no me acuerdo si fue en una de las materias que vimos, capaz fue aplicada, teníamos que las proteínas, la función de las proteínas no es de energía, su función es estructural. Y si estamos hablando de actividad física, ¿dónde tienen que estar las proteínas? En la reconstrucción de los músculos. Claro. Si estamos hablando de actividad física, esa va a ser su función. Ahora si hablamos de una persona, por ejemplo, que está pasando una enfermedad, las proteínas pueden hacer que se transformen en energía porque no puede comer, porque está aumentado su metabolismo, entonces necesita mucho más de lo que está consumiendo. Y entonces se autoconsumen las proteínas o el músculo, y entonces se produce energía, pero no es la idea, no es normal ese proceso. Entonces la vía oxidativa o aeróbica oxidativa va a requerir de hidratos de carbono, que es la principal fuente, y de los lípidos, que es la reserva de energía del organismo en la actividad física. Este es todo el proceso aeróbico o vía oxidativa, ¿sí? Lo obtenemos a través de los macronutrientes, sobre todo de hidratos y de lípidos, a través de dos procesos, la glucólisis aeróbica y la beta-oxidación, ¿sí? Donde se va a transformar el acetilcoenzima A, que va a ingresar al ciclo de Krebs a través de todas estas enzimas, va a producir energía, va a liberar agua, dióxido de carbono y ¿qué más dijimos? Sí, de agua, dióxido de carbono y energía. ¿Bien? ¿Quedó claro hasta allí el proceso? Bien, parece que no hay dudas. Vamos al resumen. Es la vía metabólica que más ATP produce, pero es lenta en producirlo. Por eso hablábamos de la resistencia, ¿sí? Voy a tener energía, pero de a cuotas, digamos, ¿sí? De a poco, es muy lento, pero produce más energía, pero es más a largo plazo. Puede mantener su producción infinitamente, permite realizar esfuerzos de baja y moderada intensidad y de larga o muy larga duración, de minutos hasta horas. Deportes, ejemplos. Trote. Trote, ¿qué más? Ciclismo. Ciclismo. Fútbol. Fútbol, bien. Tenemos el ejemplo de 5.000 metros, o la maratón, el maratón creo que es.
fíjense, de baja intensidad, resistencia y larga duración. Es característico de las fibras musculares lentas, tipo 1, esto también va a investigación, produce sustancias no tóxicas para el organismo, porque el agua es el agua metabólica. Si se acuerdan cuando veíamos no sé si lo vimos o lo vamos a ver igual en hidratación, cuando decíamos las fuentes exógenas y endógenas de agua, ¿sí? El agua metabólica, ¿bien? Dióxido de carbono que se elimina a través de la respiración. Por eso es atóxica esta vía metabólica. A ver. Bien, llegamos hasta allí. Son las tres vías metabólicas que se utilizan para recuperar la energía. ¿Quedó claro? ¿Interesante? ¿Difícil? Lisa, Sí. por favor, ¿será que puede cambiarlo a la anterior diapositiva, por favor? ¿Ciclo de Krebs? Sí. Ahí está. Les mando también la foto de esa, por las dudas. Igual todo va a quedar en el Classroom. Sí, Lick. Lick, ¿nos puede enviar, por favor? Listen, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Parte del paso 3 de la fosforilación oxidativa, hay una parte que dice acoplamiento quimiosmótico. ¿Me puede explicar esa parte, por favor? El acoplamiento quiosmótico es la formación de ATP, por eso hay dos puntos. Se llama así, pero es la formación de ATP. Es quiosmótico. Es simplemente eso. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? Muy bien, vamos al trabajo práctico entonces. Acá yo les busqué alguna información sobre las fibras musculares, no sé por qué se ve así. Creo que está abajo. Ah, quedó largo el... Espérenme un ratito, lo voy a poner un poco más pequeño. Fibras lentas tipo 1, aeróbico, por ejemplo, las fibras rápidas tipo 2B para anaeróbico láctico y las fibras rápidas tipo 2A para anaeróbico láctico, ¿sí? Esto es la información que yo saqué del libro, pero me gustaría que ustedes puedan buscar algún artículo que hable sobre las fibras lentas, las fibras rápidas, o qué fibras se utilizan de acuerdo al sistema metabólico, ¿sí? Entonces buscan qué fibras musculares se utilizan para cada sistema, para cada vía, y lo pueden relacionar también con su deporte. Sería bueno que busquen qué fibras se utilizan para el tipo de deporte que ustedes, para el deporte que ustedes eligieron de acuerdo a la vía metabólica que utilizan. ¿Y cuál es sería la función de estas fibras? Si encuentran imágenes sobre las fibras también, o sea, que quede bien claro cuál es la función de este tipo de fibras en cada una de las vías. Tenemos acá otro cuadro que encontré sobre el tipo de fibra. Fíjense, tenemos características de las fibras, los tipos, tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. Y entonces tenemos, por ejemplo, que las fibras musculares de tipo 1 son pequeñas, las de 2A son intermedias, las tipo 2B son grandes. Que el sistema anaeróbico predominante, por ejemplo, es la tipo 1 es aeróbico, el de las tipo 2A es aeróbico o anaeróbico, y el del 2B anaeróbico solamente. La resistencia, la fatiga, por ejemplo, de las tipo 1 son altas, de las tipo 2A son intermedias, y de las tipo 2B son bajas. La velocidad de contracción muscular de la tipo 1 es lenta, de la tipo 2A es rápida, igual que de la tipo 2B.
Y tenemos potencia, resistencia. Entonces, si encuentran otro cuadro, si ustedes pueden explicarlo, lo importante es que también lo estudien para que ustedes puedan determinar el tipo de fibras también. Esto es parte como de la anatomía, digamos, de la contracción muscular, ¿sí? Acá está el trabajo práctico entonces, es el 3, no sé por qué puse 2. Buscar información sobre las fibras musculares y su relación con las vías metabólicas. Relaciónenlo también con su deporte, sean prolijos en los trabajos prácticos. Costó un poco porque no había subtítulos, no había subrayados o colores. La mayúscula cuando empiezan una oración, por favor, los números de acuerdo a las consignas. Muchos, en cuanto a la consigna del trabajo práctico, donde decía que hagan una lista de las actividades físicas, era sobre las actividades, así como hicieron de deportes, qué tipos de actividades físicas también se pueden hacer, que no son deportes. Muchos solamente me pusieron, perdón, algunos me pusieron aeróbico, anaeróbico, nada más. Pero ¿qué tipos de actividad utilizan capaz esas vías entonces? ¿Sí? Lo que quería era la lista de actividades que se hacen, de tipos, no de clasificación. No sé si se entiende la diferencia. Pero igualmente está bien, ¿sí? Lo que pusieron está bien, aunque quizás está incompleto, ¿bien? Entonces, saben que los trabajos de deporte se presentan los lunes, entonces hasta las 12, y tienen que buscar esta información. Traten, por favor, de leer y escribir lo que ustedes entienden sobre eso. Algunos copiaron y pegaron, hasta está el número de la página, el enlace, los subrayados, los colores tal cual está en el artículo, ¿sí? Entonces, traten de leer lo que entiendan, resumido, lo escriben, ¿sí? Vamos ahora al trabajo trabajo práctico, porque necesito que hablen sobre los deportes que eligieron, ¿sí? Vamos que los quiero ver. Ahí está. Muy bien. Para vóley, necesito que hable Ana, Ahmed y Fabián. ¿Están? ¿Está Sí, Ana, Ahmed? perdón, mi micrófono. Sí, Ana, Ahmed y Fabián. Acerca del trabajo, Lick. Sí, pero ¿está Ahmed y Fabián? Creo Porque que los tres Fabián no. eligieron vóley. Por eso quiero hablar con los tres. Ok. Bueno, creo que no está Andy, no sé, a ver, voy a ver el nombre. Bueno, Ana, vos dijiste que el vóley está en la vía metabólica que predomina es anaeróbica aláctica. Ajá. ¿Sí? Ahmed dijo, perdón, que es mixta, que es aeróbica y anaeróbica, o perdón, no sé si es mixta en cuanto a las dos, láctica y aláctica, y Fabián dijo que es aeróbica. ¿Puede ser? Bien, ¿qué opinas sobre eso, Ana? Bueno, a lo que yo investigué es que depende. Por ejemplo, en un entrenamiento de vóley, te hacen trotar y te hacen hacer ejercicios para, bueno, ganar masa muscular, para tener resistencia, para tener velocidad. Entonces, en un entrenamiento se podría decir que se practica incluso la vía metabólica, se practica o sea, en el ejercicio aeróbico, por ejemplo, ¿no? Porque haces todas esas actividades. Ahora, en un partido, a lo que yo investigué, según la fisiología, es anaeróbico aláctico. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que no te llega el balón y tú estás parado, digamos, entonces ahí te quedas. Y en un momento, digamos, te rematan. Entonces tú tienes que agarrar velocidad, reaccionar rápidamente, agarrar fuerza, incluso cuando es muy fuerte el oponente. Entonces te lanzas o corres. Entonces te activa un periodo de tiempo en el que tú tienes que, prácticamente tienes que poner alta intensidad, ¿no? Igual incluso en el entrenamiento, en el partido antes, para calentar o al final para estirar, entonces se mantiene ese tipo de
de metabolismo anaeróbico láctico. Entonces yo creo que por eso hemos como que en el juego, precisamente, y no en el entrenamiento, se practica el metabolismo anaeróbico láctico, a lo que yo he investigado. Bien. Bueno, porque de alguna manera, justo quería que estén todos para que puedan realmente conversar y decidir sobre la vía metabólica. Obviamente, la vía metabólica se va a seleccionar de acuerdo a la competencia, porque uno se prepara para que la competencia pueda ser lo mejor posible, para tener un buen resultado. Entonces, obviamente, no es que en el entrenamiento voy a hacer algo diferente, necesito justamente reforzar esas vías para que en la competencia salga lo mejor posible, ¿sí? O sea, no va a ser diferente, pero hablamos justamente de la vía en la competencia. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, algún momento se pausó, pero sí se escuchó. Sí, yo no sé sinceramente qué está pasando porque otra vez se tildó, me parece que tiene que ver con el video, ¿sí? Porque se puso la pantalla negra, yo no veía mi imagen, y así que me parece que es por eso. Espero que no haya problema otra vez. Bueno, con respecto al fútbol, Adalia, Mariana, Ingrid y Kadir. ¿Están? Sí, dice, yo estoy. Adalia. No, ¿quién me está hablando? Mariana. Mariana. No sé si me escucha, mis audífonos creo que están mal. Sí, Mariana, Ingrid, Kadir y Adalia ¿están? Dice, Sí, dice. Bien. Adalia, Sí. Mariana y Kadir coincidieron en que el fútbol utiliza la vía metabólica aeróbica. Pero Ingrid dijo que es mixto, que es aeróbico y anaeróbico. ¿Pueden hablar sobre eso? Dicen, ¿puedes repetir la pregunta? No le oí muy bien. Que Adalia, Mariana y Kadir coincidieron en que el fútbol utiliza la vía aeróbica. En cambio, Ingrid dijo que la vía es mixta, aeróbico y anaeróbico. ¿Cuál va a ser la vía? ¿Están de acuerdo con Ingrid? ¿Están de acuerdo con Adalia, Mariana, Kadir? ¿Pueden fundamentar? Tal vez Ingrid podría explicarnos, dice, por qué dice que es mixta. Bueno, Ingrid, ¿podés explicar por qué es mixta? Tal vez hemos obviado algún punto o algo. Yo le puse mixta porque las 3 vías metabólicas, porque anaeróbica, donde el cual es aeróbico en el deporte, que cada, ¿cómo se dice? Cada jugador tiene, ¿no?, su campo donde va a jugar, delantero, todo eso. Dependiendo de eso, entonces, por ejemplo, hay aeróbico, ya que donde se realizan, ¿no?, todos estos movimientos durante los 95 minutos y no es uno solo, ¿no? Hay momentos que, por ejemplo, el arquero diferente, ¿no? Cada uno su campo, su dependiendo es distinto, por eso le puse mixto, dice. Claro, lo que pasa es que nosotros hablábamos del deporte, no del tipo de ubicación que tiene cada uno de los jugadores, ¿sí? Si no, en tu trabajo práctico tendrías que haber dicho que los delanteros tienen tal, los defensores tal, los mediocampistas tal, el arquero tal. Entonces, el resumen de todo eso, o la conclusión, digamos, que se saca es que es mixta, porque todos utilizan todos. Pero hablábamos del deporte en general, ¿sí? O sea, no digo que esté mal. Si vos pusiste esa vía, tu explicación tiene que ser concisa. Entonces quiero escuchar ahora a Dalia, a Mariana o a Kadir. ¿Por qué eligieron aeróbico?
Yo le hice, no sé si me escuchan, Lice, pero bueno, ahora yo estoy casi cerca de una cancha y no sé si se ve, pero el campo es amplio, es muy grande. Las medidas son de 120 metros de largo y de 90 de ancho, entonces es realmente largo. Ahora, el tiempo de juego es 45 minutos por lado. El primer tiempo es 45 y el segundo 45. Y en los conceptos de los sistemas, el de oxidativo es el que más se usa porque te da mayor resistencia, porque esto requiere de mucha resistencia, cansa mucho y necesitas resistir todo como 90 minutos en cancha, ¿no? No solamente porque estás parado, porque no todo el tiempo vas a estar parado. Tienes que hacer fuerza, velocidad, una vez que te llega el balón tienes que correr o, bueno, meter el gol, ¿no? Ese es el objetivo. Pero todo el tiempo estás en constante movimiento, no hay, a menos el arquero, solo un momento, pero siempre el balón va a llegar, ¿no? De un lado para el otro va a llegar. Entonces, por eso el sistema oxidativo decía que te permite tener más alta resistencia y también más alta, ¿cómo se dice esto? Velocidad también indicaba. Por eso yo elegí el sistema oxidativo también, o aeróbico. Bien. ¿Alguien más? Dice, uno prácticamente lo dijo todo ya, Dalia, entendiendo que ahora, con lo que acabamos de estudiar también, que tiene una producción y esa producción de energía se mantiene. Entonces el jugador necesita que la producción se mantenga porque en cualquier momento va a requerir de esa energía que va a producir su cuerpo. Y como dijo, pues no va a jugar 5 minutos, sino va a jugar mucho tiempo y va a necesitar que la energía se mantenga para que le dure durante todo el partido y para que pueda rendir bien durante el partido. Por eso igual escogí vi que era la aeróbica oxidativa. Bien. Mariana. Sí, Lice, no, justamente a lo que yo he leído, estaba leyendo y en la investigación decía que justamente este metabolismo es aeróbico porque requiere de la oxigenación, ¿no? Y como ya también le explicaron mis compañeros, es justa esta, en conclusión, que su metabolismo es aeróbico u oxidativo. Bien. Podemos hablar sobre eso porque sí, creo que la mayoría conoce el fútbol, ¿sí? Hablamos por el tiempo que dura quizás el partido de fútbol, ¿sí? Si bien se utilizan las otras vías anaeróbicas, son explosiones, digamos, de corto tiempo. Pero lo que más necesita el jugador quizás es resistencia, ¿sí? Entre que corre hasta el medio campo o toda la cancha, ¿sí? Pero cuando va a hacer una jugada es cuando le pasan la pelota, pero es corto el tiempo que va a durar quizás esa vía que utiliza, o sea, más utiliza la vía aeróbica que la anaeróbica, ¿sí? Por lo que he visto, por la conclusión de sus compañeros y el trabajo práctico que hicieron, entonces concuerdo de alguna manera porque justamente han buscado en la bibliografía. Puede hacer la aeróbica y otra más, ¿sí? Por ejemplo, pero la que más usa va a ser la vía aeróbica, ¿bien? Bueno, necesito cortar un ratito la clase, nos tomamos un recreo mientras empiezan el trabajo práctico. Si tienen dudas, vamos a ir al WhatsApp y ya al finalizar la hora vamos a hacer la evaluación y les voy a mandar el link para que puedan hacer, ¿sí? Entonces repasen, empiecen a hacer su trabajo práctico para que se puedan sacar las dudas de acuerdo a su deporte. Se prepara para cuando volvamos Giovanni, Eva, Daisy, Mariela, Gabriela, Lisbeth, Abigail, Jessica, Brenda, Yuji, Armin y los demás que hicieron su trabajo para que podamos hablar sobre el deporte y podamos determinar, de acuerdo al deporte, qué vía se utiliza. ¿Bien? Gracias, chicos. En un ratito volvemos a conectarnos, ya les aviso.